Hola viajero, en este capítulo te llevamos a ni más ni menos que Granada, España. Si Córdoba fue el inicio de la grandeza islámica, Granada es el gran final de la película. Es la última fortaleza, el drama absoluto, la joya más cara y hermosa de toda España. Bueno, la mejor manera de llegar aquí a Granada es agarrando un tren. Nosotros veníamos desde Córdoba, entonces fue muy sencillo. Llegas al centro de la ciudad, te puedes desplazar caminando. Nosotros aprovechamos para ir conociendo parte de la ciudad. Llegamos al hotel, el cual era muy céntrico. En la descripción dejamos datos del hotel, dejamos los datos en qué tren llegamos, las mejores maneras de moverte por la ciudad, que en nuestro caso, al ser no una ciudad tan grande, pues te puedes desplazar caminando. Aquí empieza la historia. Es el año de 1492. Todo el mundo piensa en Cristóbal Colón descubriendo América, pero ese mismo año, aquí mismo, ocurrió el evento que cambió la historia de Europa para siempre. Cayó el último imperio. Durante casi 800 años, los musulmanes dominaron la península, pero los cristianos los fueron empujando hacia el sur hasta arrinconarlos en un solo lugar, Granada. Y cuando hablamos de Granada, lo primero que se viene a la mente es la Alhambra, el lugar al que estamos llegando. Pero antes que nada, para entender Granada hay que recordar lo que pasó en Córdoba. Cuando el todopoderoso califato de Córdoba colapsó en el año 1031 y estalló la guerra civil, el imperio musulmán se rompió en pedazos, los reinos de taifas. En esa época, Granada no era la gran capital, era un asentamiento pequeño al lado de una ciudad más grande llamada Medina Elvira. Pero como todo era un caos de guerras, una dinastía de bereberes, los siríes, decidieron que Elvira era muy plana y fácil de atacar. Decidieron mudar toda la población de la colina de enfrente, lo que hoy es el barrio de Albaicín, que lo vamos a ver al final, porque era mucho más fácil de defender. Así, por pura necesidad militar, fundaron la ciudad de Granada. El nombre viene de Garnata al-Yahud, porque originalmente esa zona estaba poblada por una gran comunidad judía. Después avanzamos un par de siglos. Los cristianos vienen arrasando desde el norte. Ya tomaron Córdoba, ya tomaron Sevilla, y los musulmanes están arrinconados en el sur de España. En 1238 llega al poder un líder llamado Mohammad I, conocido como Al-Ahmar, el rojo, por el color de su barba. Él funda la dinastía nazarí y se da cuenta de que no tiene la fuerza militar para ganarle a los cristianos. Para salvar a Granada hace una jugada maestra de política. Se rinde ante el rey cristiano Fernando III y acepta convertirse en su vasallo. Básicamente Granada compró su supervivencia pagando impuestos altísimos en oro a los cristianos y ayudándolos a conquistar otras ciudades musulmanas. Fue un trago amargo, pero le dio a Granada 250 años de paz y prosperidad extrema. Mohammad I sabía que aunque pagara impuestos no podía confiarse. Miró la colina de enfrente, la colina de la Sabica, y dijo: ahí voy a construir mi cuartel militar. Comenzaron a construir las murallas usando la arcilla de esa misma tierra, que tiene un alto contenido de hierro. Como trabajaban de noche a la luz de las antorchas, los muros brillaban con un tono rojizo espectacular. De ahí viene el nombre de este lugar que estamos viendo en general, Al-Kahal Al-Amhara, o algo así, que en árabe significa la fortaleza roja. Aquí estamos viendo el palacio de Carlos V, ese mero, el chocolatín. Bueno, cuando el emperador Carlos V, el nieto de los reyes católicos, llegó aquí en su luna de miel en 1526, se enamoró tanto de la Alhambra que dijo: me mudo para acá, pero háganme mi propio palacio. Literalmente metió un palacio renacentista romano en medio de una fortaleza árabe. Es un choque arquitectónico brutal, como si un ovni hubiera aterrizado en un cuento de las 1001 noches. Y bueno, retomando la secuencia de la historia para no perdernos un poco, ya hablamos de que en 1238 Mohammad I construyó los muros rojos de la fortaleza por puro instinto de supervivencia, pero lo que pasó un siglo después, en el siglo XIV, es cuando la Alhambra pasó de ser un cuartel militar a convertirse en el palacio más lujoso, paranoico y avanzado de Europa. Y conforme los sultanes nazaríes
se hacían más ricos, también se volvían más paranoicos. Sabían que el peligro no solo venía de los cristianos de afuera, sino de su propia familia y sus generales. Por eso la Alhambra es un laberinto diseñado para confundir a los asesinos. La parte que estamos viendo actualmente se llama el Generalife. Piensa que esto era solo un jardín bonito para que el sultán viniera a oler las flores, a ver cuándo terminaba. Pero la realidad es que esta era una máquina de supervivencia de superlujo. La palabra Generalife viene del árabe Jannat al-Arif, que significa el jardín del arquitecto o el paraíso más elevado. Pero no solo había rosas y arbustos cuadrados, esto era una finca agrícola de alta tecnología. Aquí plantaban árboles frutales, especias y vegetales exóticos. Mientras el resto de Europa pasaba hambres en invierno, el sultán tenía su propio supermercado orgánico privado, regado por gravedad que le daba comida fresca a todo el palacio las 24 horas del día. Aunque nos agarró la lluvia, caminar por aquí es hermoso. Pero psicológicamente esconde algo muy oscuro. Todo el diseño del Generalife está hecho para crear una ceguera voluntaria. Fíjense cómo los muros de vegetación son altísimos y los patios están hundidos. Esto obligaba al sultán a mirar solo hacia adentro, hacia el agua, las flores y el lujo. Los arquitectos aislaron visualmente el jardín para que los líderes nazaríes olvidaran que allá afuera su imperio se estaba encogiendo, que los cristianos estaban conquistando todo a su paso y que su mundo estaba a punto de desaparecer. Era una jaula de oro, un espejismo perfecto diseñado para evadir una realidad inminente que terminó explotándoles en la cara en 1492. Ahora bien, ya en la cima del Generalife nos encontramos con un contraste brutal. Los reyes cristianos y luego los escritores románticos del siglo XIX llegaron aquí y en lugar de destruir todo por odio religioso, se rindieron ante la belleza del lugar, que no me dejarás mentir, está increíble. Se dieron cuenta que no podían construir nada mejor que esto, así que lo conservaron, le agregaron detalles renacentistas y lo convirtieron en un lugar de inspiración. Escritores de todo el mundo, como el estadounidense Washington Irving, pasaban horas en estos miradores escribiendo cuentos de la Alhambra. Fue gracias a la obsesión de estos extranjeros que este lugar no terminó siendo una cantera de piedra o un nido de ruinas, y que hoy, cientos de años después, nosotros podemos estar aquí grabándolo para ustedes. Bueno, Granada no es un lugar tan costoso como la ciudad de Madrid o como Barcelona, entonces saliendo de la Alhambra puedes encontrar bastantes opciones ideales para comer que no son nada costosas. Y bueno, ya bajando de la colina de la Alhambra, estamos de regreso en la ciudad, en la magia de las calles de Granada. Viajeros, ya dejamos atrás los palacios y ahora estamos perdiéndonos en el Albaicín, el barrio con más personalidad de Granada. Caminar por aquí es como viajar en el tiempo. Estas calles blancas y laberínticas no se hicieron por accidente. En la época medieval, si un ejército enemigo lograba cruzar las murallas de la ciudad baja, entrar aquí era un suicidio. Las calles son tan estrechas que no caben dos caballos juntos y las casas tienen ventanas estratégicas hechas exclusivamente para que los vecinos pudieran espiar a los intrusos y tirarles aceite hirviendo o flechas desde arriba. Literalmente todo el barrio era una trampa mortal de guerrilla urbana. Bueno, ya caminamos, ya sudamos, estamos aprendiendo historia. Ahora viene lo que todos los viajeros estamos esperando. Vamos a hablar de por qué Granada cuida tu cartera como ninguna otra ciudad en Europa. En la mayoría del mundo vas a un bar, pides una bebida y si tienes hambre pagas el plato por separado. Pero aquí en Granada existe una ley sagrada, la tapa gratis. Literalmente, pides una caña de cerveza o un refresco que te cuesta entre $2, bueno, en este caso €1.50 y €3, y por el simple hecho de pedir la bebida, el mesero te pone un plato completo de comida sin cobrarte un solo céntimo extra. Y bueno, para terminar, los reyes católicos, sí, esos, Isabel y Fernando, esos que fueron dueños de medio mundo, que patrocinaron a Colón y comenzaron el imperio más poderoso de su época, tuvieron la obsesión con Granada, que en su testamento dejaron una orden estricta donde decían que estaba absolutamente prohibido enterrarlos en cualquier otra ciudad. No querían descansar en sus tierras natales, querían quedarse para siempre aquí,
dentro de su trofeo más grande, y aquí fue donde los enterraron. Y aquí es donde descansan, o quién sabe si lo hagan, hasta el día de hoy. ¡Ánimo, viajero!